En esta sesión vamos a ver el funcionamiento de la sentencia de LetTable, la cual se usa para eliminar un registro de la tabla interna usando una estructura. Hay que saber que para eliminar un registro de una tabla interna se puede usar la sentencia de LetTable, con la cual hay que usar una estructura que contenga los datos que se van a eliminar. Y también se puede usar la sentencia de LetIndex, en la cual se indica el número del registro que se va a eliminar. Y para ello vamos a modificar el programa ejecutable z tab tabla nombre de usuario, donde actualmente se está realizando un loop para informar la tabla interna getClientes y posteriormente se está realizando otro loop con un field symbols para realizar modificaciones, por lo que vamos a seleccionar estas últimas líneas y las borramos. Ahora vamos a implementar un loop para recorrer la tabla getClientes y con la sentencia de LetTable vamos a borrar todos los registros cuyos clientes sean de España, por lo que solo se quedarán los clientes que sean de Alemania. Por lo que empezamos la línea con la sentencia loop add, seguido de la tabla getClientes, y continuamos con la palabra reservada into, seguido de la estructura gwaclientes, y cerramos la sentencia loop con un end loop. Con esto vamos a recorrer toda la tabla interna getClientes, que tiene clientes de Alemania y de España. Dentro de la sentencia loop vamos a empezar otra línea con la sentencia de LetTable, seguido de la tabla de la que queremos borrar algún registro, que es getClientes. Y continuamos con la cláusula from, seguido con la estructura que tiene los datos del registro que queremos borrar, por lo que podemos usar la estructura que estamos usando en la sentencia loop, que es gwaclientes. Con este código estaríamos borrando todos los registros de la tabla interna getClientes, pero como solo queremos borrar los clientes que sean de España, vamos a poner una sentencia if que evalúe el campo land1 de la estructura gwaclientes, para que solo ejecute la sentencia de LetTable cuando sea igual a ES. Cerramos la sentencia con end if. Y ya tenemos terminada la sentencia loop para que solo elimine de la tabla getClientes los clientes que sean de España, por lo que vamos a dar formato al código del programa, a activarlo y a ejecutarlo. Y podemos ver la tabla getClientes con clientes de Alemania y de España. Y al cerrar la ventana, se ejecutarán las sentencias loop y de LetTable, que borran los clientes españoles. Cerramos la ventana. Y podemos ver que solo hay clientes de Alemania. Ya hemos visto cómo usar la sentencia de LetTable dentro de una sentencia loop, pero también se puede usar fuera. Por ejemplo, cuando solo queremos borrar un único registro. Por lo que para verlo vamos a volver al programa. Y ahora vamos a seleccionar la sentencia loop y la sentencia if, y las comentamos con las teclas control mayor que, recordando que para descomentar se usan las teclas control menor que. Y comenzamos otra línea con la sentencia de LetTable, seguido del nombre de la tabla getClientes y de la cláusula from, e indicamos el nombre de la estructura que es gwaclientes. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque nos tenemos que preguntar qué registro va a borrar. Cuando usamos una estructura, la sentencia de lete va a buscar los datos de la estructura dentro de la tabla getClientes, y si lo encuentra, lo borra. Por lo que hay que preguntarse con qué datos está informada actualmente la estructura. Y como arriba se está realizando un loop, esta estructura está informada con el último registro de la tabla getClientes, que es el registro 24. Por lo que si ejecutamos el programa, borrará el registro 24. Pero antes de ejecutar, vamos a copiar la validación de la variable subrc con control C y la pegamos con control V. Y para que no sea contradictorio el mensaje que se mostraría si la sentencia de lete no se ejecuta bien, vamos a cambiar la constante gcloopcow por gcDeleteCow y subimos a las declaraciones de las constantes. Y declaramos la constante gcDeleteCow, que será de tipo string, y con el valor DeleteCow. Y ya podemos ejecutar el programa, por lo que damos formato al código del programa, lo activamos y lo ejecutamos. En esta ventana vemos que tiene 24 registros y hay que recordar que la estructura estará informada con los datos del registro 24, que es debitor 3,
por lo que al cerrar la ventana se va a ejecutar el delete table y borrará el registro 24, porque la estructura está informada con los datos del registro 24. Cerramos la ventana. Y podemos ver cómo el registro 24, que era debitor 3, ha sido eliminado. En esta sesión hemos visto cómo se usa la sentencia delete table tanto en un loop como para borrar un registro en concreto. Resumen. La sentencia delete table se usa para borrar un registro de una tabla interna usando una estructura. La sentencia delete se usa para borrar un registro de una tabla interna usando la cláusula index. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web